Bien. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Las diferencias? Sí, Lex, se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces el día de ahora vamos a desarrollar el tema número 3, que se titula el proceso administrativo. Bueno, por las razones que en la universidad hay problemas con unas tuberías, pues no se pudo realizar la clase en la facultad. Entonces, por esa razón, vamos a realizarla de manera virtual. En este caso, vamos a definir el objetivo del tema, que es comprender los principios, técnicas y herramientas de la planificación administrativa que mejoran la eficiencia y el control en las organizaciones. Vamos a continuar viendo a los personajes o a las personas, pues a los científicos que desde el siglo XIX, siglo XX, pues han estado dando sus aportes a todo lo que es esta ciencia que es la administración. Y continuamos mencionando a Henry Fayol con su teoría de la escuela clásica, y este científico pues nos dice que la planificación se basa en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Más bien es la... Permítanme, hay algo acá que no. Que el proceso administrativo, él nos hace la definición del proceso administrativo, que va a consistir, yo dije planificación, pero no, es el proceso administrativo que nos va a permitir planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. O sea que el proceso administrativo contempla estas 5 funciones para poder realizar con éxito ese proceso de administrar una empresa o una institución, y en nuestro caso un laboratorio clínico. En algunos autores únicamente plantean que coordinar y dirigir le llaman ellos dirección. Entonces solamente con planear, organizar, dirigir y controlar. Sin embargo, Fayol pues pone 5 procesos para desarrollar la administración. Vamos a recordar los principios, que son 14 principios, y dentro de ellos está la remuneración, la centralización, jerarquía, el orden, la unión de personal, la equidad, la estabilidad del personal, la subordinación del interés personal, interés general, autoridad, responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, división del trabajo y la iniciativa. Y nos menciona pues las funciones que se realizan, que hay funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Entonces, habiendo recordado lo de Fayol, ¿qué podemos decir o cómo podemos definir a este proceso? Es una entidad abstracta que debe seguir un conjunto de pasos. Él define a la organización como una entidad abstracta que debe seguir un conjunto de pasos, los cuales la llevarán al logro de los objetivos, que van a ser la planeación, la organización, la dirección y el control. Ahora, ¿en qué consiste en decir que es una entidad abstracta? Es decir, que
no es algo como físico o tangible, sino que podríamos decir que tiene un concepto, porque aquí se coordina y se realizan funciones en la parte de un todo. Entonces no es algo como muy tangible lo que es el proceso administrativo, y lo que es la organización en sí no es algo tangible. Por eso le llama Henry Fayol a la organización como una entidad abstracta, y que debe de seguir un conjunto de pasos para poder realizar sus funciones y para tener éxito en su desarrollo. Este proceso de la administración siempre debe de dirigirse hacia el futuro. Luego debe de hacerse lo que es la planeación de lo que se ha pensado, se ha considerado. Se inicia la planeación, luego se organiza toda la información que se tiene y luego se realiza el control. ¿Cómo vamos a definirlo? Como el conjunto de fases o etapas sucesivas mediante las cuales se va a llevar a cabo la administración. Y estas se van a interrelacionar y van a formar un proceso integral. O sea que vamos a tener las fases o etapas, y estas deben de interrelacionarse y formar un proceso integral. No solamente es que voy a realizar una fase o las que se consideren, sino que deben de ser todas las fases que se consideran dentro de este proceso. ¿Y cuáles son esas fases? Vamos a mencionar estas 4: la planeación, la organización, la dirección y el control. Con respecto a la planeación, acá tenemos que tener claros los objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Luego las estrategias o las herramientas, ¿cómo lo vamos a lograr? Y luego el diseño de los planes de trabajo, ¿cómo vamos a hacer el control? ¿Qué normas vamos a tener que desarrollar? Y las metas, ¿cuáles van a ser nuestras metas? En cuanto a la parte organizativa de organización, acá vamos a trabajar lo que es la estructura, y también vamos a considerar la administración de los recursos humanos. La fase de dirección va a estar relacionada con la motivación de todos los participantes, el liderazgo de cada uno, la comunicación, que debe de ser fluida y debe de llegar a todos, el comportamiento individual y también de grupo. Esto es muy importante, que haya una buena motivación, que haya liderazgo, que haya comunicación, y ver el comportamiento individual y del grupo para que se dé todos los procesos en armonía y al final pues se tengan los resultados esperados. En cuanto al control, se refiere a las normas, a las medidas, a las comparaciones y a la acción. Y pues quien puso estas partes o etapas, Henry Fayol. Luego las tenemos acá, las tenemos en este anterior, pues podemos ver que una se tiene que relacionar con la otra y deben de ir en una forma secuencial, ¿verdad? Planear, organizar, dirigir y controlar. Ya en este esquema, pues que podemos ver, vemos un círculo. Acá tenemos a la planeación, y la pregunta que se hace es ¿qué hacer?
luego la organización, cómo hacerlo, la dirección que se haga y el control cómo se hizo. Este es un círculo, por decir círculo vicioso, que no tiene como un fin, ¿verdad? Cuando llegamos a la parte del control, el cómo se hizo, tenemos que hacer una evaluación. Y es acá cuando se elaboran los planes de mejora, porque se observan errores, se observan riesgos, se observan situaciones que obstaculizaron y por lo tanto hay que mejorar. Y esos planes de mejora nos llevan a que hagamos una nueva planeación. Y así sucesivamente se va a realizar este proceso. Y se repite una y otra vez. Y debe de pues cumplirse de principio a fin. ¿Cuáles van a ser las áreas funcionales de la empresa donde vamos a aplicar todo este proceso? En una empresa vamos a tener un área de ventas, un área de producción, un área de finanzas y un área de personal. ¿Alguno de ustedes me podría decir en el laboratorio clínico cuál podría ser el área de venta? ¿A quién qué se les ocurre que en el laboratorio clínico es una empresa? Entonces las empresas van a tener diferentes áreas. Por ejemplo, el área de laboratorio clínico de ventas, ¿cuál podría ser? De un laboratorio privado, ¿cuál puede ser? ¿Alguien quiere participar? Se escucha. ¿Cuál Hola, es el área de venta? Dígame. podría ser en recepción, donde el paciente se acerca y solicita los exámenes y uno ya aprovecha como a sugerirle algunos otros. El área de recepción. ¿Por qué cree usted que podría ser el área de recepción? Hola, Lenny. Hola, por lo que le decía de que como Sí. el paciente se acerca, lleva la boleta y ahí uno puede como aprovechar a sugerirle otros exámenes. Muy bien. Sí, esa podría ser la parte de venta nuestra de un laboratorio. ¿Y el área de producción cuál sería? ¿Quién se le ocurre cuál es el área de producción? El área de producción de laboratorio, quizá esa es la más fácil. Ahorita por la experiencia que ustedes están teniendo. ¿Cuál es el área de producción? Tengo 27 estudiantes, supuestamente 24. Vamos a ver cuál es el área de producción. En las diferentes áreas, creería yo que se procesan las muestras. Así es, ese es el área de producción. Tenemos área de finanzas en los hospitales, el laboratorio como tal tiene un área de finanzas. No, ¿verdad? Como tal en un hospital no lo tiene porque lo va a tener la institución como tal. Por ejemplo, en el hospital va a estar las finanzas, que sería el área financiera que se le llama. En el laboratorio, ahora bien, si tenemos un laboratorio privado, tendrá que tener su área de finanzas, ¿verdad? Donde va a estar el contador y el responsable del laboratorio que lleva todo la documentación de compra-venta de todo lo que se ha vendido, ¿verdad? Porque le llamamos venta, pues, cuando paga el paciente,
pues vamos a tener nosotros, emitimos alguna factura y ahí podemos ver pues la entrada y salida del dinero cuando se compra también reactivos, etcétera. Y el personal que lo ve recursos humanos, y eso pues dependerá de la institución, de lo grande que sea, cómo será esa área de recurso humano. Entonces más o menos podemos así ir visualizando las áreas como tal. Acá lo vamos a ver desde una empresa general, y el área de ventas pues va a ser el área encargada de llevar todo lo que son los bienes, servicios del productor al consumidor, y acá en esta área se va a llevar lo que es el producto, la plaza, la promoción y el precio. En esta área es donde se va a promover y se va a colocar el producto. Y muy bien lo que dijo Lenny, en nuestra área de laboratorio puede ser el área de atención. Y allí mismo pues hacemos una promoción de acuerdo a cómo nosotros atendemos a nuestro paciente. Si lo atendemos bien, nos estamos promoviendo. Si tenemos nuestras instalaciones muy adecuadas, muy presentables, también estamos promoviendo. Si trabajamos con mucha ética y responsabilidad, de igual manera. Luego está la producción. Es el área encargada de la transformación de la materia prima en productos, bienes o servicios. Acá pues es el área, en nuestro caso, como decía su compañera, el área donde se realizan los exámenes. Luego acá se tiene que tener bien claro dónde también se va a localizar esa empresa, el tamaño que va a tener la empresa, material prima que va a tener, la maquinaria y el equipo, el proceso de producción, cómo va a ser, y el almacenamiento. Entonces, en esta área, la producción es el área responsable también de la calidad del servicio que se esté dando, ¿verdad? Luego, las finanzas es el área encargada del manejo de todos los recursos financieros necesarios para que se cumplan los planes de la empresa. ¿Y qué actividades son las que se van a llevar a cabo? La obtención oportuna de los recursos financieros necesarios para que se cumplan estos planes, el manejo de las relaciones con otras entidades, como podría ser bancos y entidades financieras. En el laboratorio clínico, pues también, si es un laboratorio privado, pues tendríamos que tener para hacer las remesas, etcétera, cuentas bancarias para para hacer también las transferencias. Entonces, las finanzas, se controla la salud financiera de la empresa. O sea, las finanzas es uno de los puntos bien medulares para el éxito de una empresa, porque si no se manejan adecuadamente, pues nos vamos a la quiebra. En cuanto al personal, es otro punto también importante. Todos estos puntos son importantísimos, y el personal de igual manera. Acá va a ser el área donde se va a llevar la dirección eficiente del personal de la empresa, y estas actividades van a estar relacionadas con el reclutamiento y selección del personal. Este punto es bien importante, saber seleccionar al personal, y para ello pues hay una serie de instrumentos para poder hacer ese reclutamiento y tener un personal adecuado para las funciones que se van a realizar. Luego, la capacitación es muy importante. Por ejemplo, considerar los periodos de inducción cuando se tiene un nuevo personal,
También que sea de la actualización del personal que ya está laborando con nosotros. Por ejemplo, cuando se cambia una técnica, es importante que se dé esa capacitación al personal que va a estar responsable, igual como cuando nos llega, o se obtiene o se adquiere un nuevo equipo, por ejemplo, es importante esta capacitación para el manejo adecuado y así pues que se mantengan los equipos en buen estado y nos den resultados confiables. Lo otro importante es la motivación del personal. Considerar en las instituciones que el trabajador no es una máquina, sino que es una persona con emociones, con problemas, que pues pueda tener, pero todos tenemos problemas, y si en el trabajo, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, hay un ambiente que no nos motiva, esto va a hacer que el rendimiento pues no sea el más adecuado y por lo tanto los resultados no son favorables. Otro punto importante es el sistema de incentivos y recompensas, es decir, el salario, que lo hemos venido mencionando. El salario es muy importante, el que realicen horas extras también se les pague, y lo otro es que haya otro tipo, a veces no solamente económicos, sino otro tipo de incentivos, como cuando se hace, por ejemplo, que tiene que ver también con la motivación, que a la persona pues se le reconozca su trabajo, se haga ver, ¿verdad?, que lo está haciendo muy bien, pero más que todo, pues esto también está más relacionado con la parte financiera. Lo otro, los riesgos y accidentes, que en el lugar de trabajo pues se minimicen esos riesgos y esos accidentes. En nuestro trabajo como profesionales de laboratorio del área de la salud, que estamos inmersos, ya sea solo en el laboratorio o en una institución de salud, pues los riesgos son grandes, riesgos biológicos, riesgos químicos, de accidentes, etcétera, y por eso en las instituciones pues se debe de velar por ello. Ustedes sabrán en cada uno de las áreas donde están desempeñándose si existen riesgos o no, y si hay, pues, si se han observado accidentes que se hayan dado mientras ustedes han estado o están durante estas prácticas, ¿verdad? Porque esta es una situación que es importante, porque si las personas pues tienen accidentes muy frecuentes o se enferman, que indica que va a haber estos trabajadores pues no, o sea, van a estar pidiendo permiso, van a estar yendo a las consultas, y eso pues hace que el trabajo en el laboratorio pues se vea afectado. Lo ideal es pues contratar a los mejores elementos que lleguen a solicitar el empleo. ¿Por qué es importante la planeación o planificación? Es importante principalmente para no improvisar. Ahora bien, aunque haya una excelente planificación, pueden haber situaciones fortuitas donde se tenga que improvisar. Por lo tanto, en esa planeación deben de haber ciertos puntos establecidos para o que se prevea qué posibles situaciones pueden llegar a improvisar durante el desarrollo del proceso administrativo. Entonces deben de haber, o sea, el gerente o todo el equipo que está
trabajando en la institución deberán de visualizar cuáles podrían ser situaciones que pueden dar en algún momento algún problema y así tener como planes B o acciones que permitan, pues, en el caso CD, se prevengan. Entonces, lo que hace la planeación es que evita la improvisación, pero como les digo, sí, siempre puede haber. Entonces, se debe de visualizar cuáles son las posibles situaciones que nos pueden dar algún problema durante el desarrollo y tener, como les decía también, un plan B para poder actuar. La improvisación que nos va a traer limitación de potencialidades en el desarrollo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. En la planeación vamos a desarrollar los objetivos y para ello tenemos que tener los medios para hacerlo. El planificador, para que se elabore pues un buen plan, debe el planificador conocer con claridad los objetivos de la empresa, orientar actividades en las áreas funcionales, reducir uso indebido de los recursos, ya sean materiales o recurso humano, toma de decisiones alternas y también debe de minimizar o eliminar los efectos de la improvisación, que es lo que mencionábamos anteriormente. Cuando hablamos de planeación, hablamos de una planificación administrativa y también podemos hablar de una planificación estratégica. ¿A qué se refiere la planificación administrativa? Se refiere a la organización y uso de recursos internos para lograr los objetivos a corto y mediano plazo. Esta planificación administrativa es más operativa y detallada. La planificación estratégica es aquella que va a estar orientada al futuro de la empresa y busca posicionarla en el mercado mediante decisiones de alto nivel. Va a tener una visión más amplia y de largo plazo. Teniendo claro qué es la planificación administrativa y la planificación estratégica, definiendo cada una de ellas, vamos a considerar que en la planificación estratégica, que según la definición es mucho más amplia, no podemos excluir a la planificación administrativa como tal, ya que dentro de la planificación estratégica se incorpora la planificación administrativa. ¿Y cómo se relacionan entre sí? Bueno, la planificación estratégica va a plantear las metas, por lo tanto va a dar la dirección de la organización, va a decir hacia dónde es que vamos, va a elaborar los planes de trabajo a largo plazo, tomando en cuenta la expansión de la empresa, el posicionamiento de la empresa dentro del mercado y también lo que es la innovación. Recuerden que la innovación es uno de los puntos importantes para que una empresa pueda subsistir ante un mercado. Los mercados pues son que cada vez tenemos que estar innovando para poder estar subsistiendo, porque de lo contrario nos quedamos atrás, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esta planificación estratégica, eso es lo que viene a considerar dentro de sus metas, y la administrativa va a traducir todas esas metas en las acciones concretas, en los recursos que se van a asignar
para realizar esos planes a largo plazo, va a definir los procesos operativos y también va a definir las rutinas de ejecución para alcanzarlas. Entonces, esa es la relación que va a existir entre la planificación estratégica y la planificación administrativa. Aquí lo vemos de una forma separada, pero conociendo lo que el fin de cada una de ellas. Cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando también de la planificación administrativa como tal. Para ello hay definiciones de algunos, pues, etimológicamente, por ejemplo, planeación va a provenir del latín, que es el planus, viene del latín, que nos va a significar plano o llano. Y si hablamos del verbo planificar, también tiene esa raíz latina que es planus, que va a ser como algo nivelado, algo ordenado, y que va a establecer un diseño para alcanzar el objetivo. Eso es etimológicamente. Según Fayol, puede ser calcular el porvenir y prepararlo, o sea, siempre viendo hacia el futuro. Selección y relación de hechos, según George Terry, que ya hemos hablado de él. Selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones o premisas respecto al futuro. En la visualización y formulación de todas las actividades que se proponen y que son necesarias para alcanzar los resultados deseados. Como vemos, hay una serie de definiciones, aquí está en este otro cuadrito, donde se habla de lo que es la planeación, así como en una forma muy general. Tenemos aquí otros autores y también a Henry Nitzberg, a George Steiner y a Russell Ackoff. Estos son de los científicos que han propuesto muchas definiciones que al final se retoma de toda este bagaje de conceptos, se toma ya para poder definir en sí lo que es la planificación estratégica como tal. Y se le define considerando todo ese bagaje de conceptos, y la vamos a definir como el punto de partida del proceso administrativo, y esta pues va a ser la planeación o planificación. Va a ser aquella que va a determinar los resultados que se pretenden obtener, va a permitir el análisis del entorno interno y externo. Esto es bien importante porque hay que conocer cuando se va a gerenciar, se va a administrar un área, un laboratorio, una institución, tenemos que conocer el entorno interno en todo lo que ello implica. Personal, recursos humanos, recursos materiales, actitudes, o sea, comportamientos de los trabajadores, etc. ¿Para qué? Para poder prever escenarios futuros, y con ello vamos a establecer metas, vamos a formular estrategias y vamos a elaborar los planes de trabajo. Acá tenemos a otras definiciones, y entonces hay un punto muy importante en las definiciones de estos autores que se basan en lo que es la toma de decisión. Y dentro de esta planeación estratégica, para la toma de decisiones es muy importante definir lo que es el problema, analizar los problemas, evaluar las alternativas
elegir las alternativas que podemos incidir en ellas y vamos a aplicar la decisión. Entonces, la toma de decisión va a llevar este proceso que, como se ve muy bien acá, es un ciclo que se debe de estar realizando constantemente, y también esta toma de decisiones debe de involucrar a todo el personal que va a estar involucrado en el trabajo de esa institución. Y va a estar esas decisiones basadas en lo que es una evidencia científica, o sea que nos vamos a basar en aplicar el método científico, haciendo una observación, tomando, por ejemplo, la opinión de los empleados, de los pacientes, en el caso nuestro. Entonces tenemos que hacer como una investigación para conocer más a fondo lo que es el problema. Y también podemos tener la opinión de expertos para poder considerar la elección de las alternativas y también aplicar la decisión que se ha tomado y poder resolver el problema en sí. En cuanto a la definición contemporánea o la que se maneja actualmente sobre planeación estratégica, vamos a definirla ya teniendo en cuenta lo que hemos mencionado y pues tomando en cuenta todos los conceptos de los investigadores científicos anteriores. Podemos decir que se va a entender como un proceso continuo que va a implicar analizar el entorno, que es lo que decíamos, entorno interno y externo, definir lo que es la misión y la visión. Ustedes cuando van a una institución, a la entrada, por lo general, van a encontrar un cuadro, ya sea un cuadro que casi siempre está en color como de bronce, en la entrada de algunas instituciones, y allí se define lo que es la misión y visión, y debe de estar para que todo el que llegue a esa institución la pueda leer y determine cuál es la misión y cuál es la visión de esa institución. Se deben de establecer esos objetivos, se deben de diseñar las estrategias, se debe de implementar los planes y se debe de monitorear y evaluar los resultados. Entonces, esta planeación se ha convertido en una herramienta muy esencial para la gestión empresarial, permitiendo la toma de decisiones informadas y muy respaldadas científicamente, y que se van a poder adaptar al entorno que cada vez es más dinámico y competitivo. Toda empresa que no tiene una planificación, o que esa planificación no se realiza aplicando todo este proceso, probablemente no se desarrolle y pues llegue a un punto en que tendrá que cerrar las puertas al público, porque no va a lograr la meta establecida debido a que no se cumplieron todos estos aspectos. Luego acá podemos decir entonces que en la planeación estratégica vamos a definir el plan estratégico, y ese plan estratégico que va a contener, vamos a definir la misión y la visión,
vamos a colocar los principios y valores corporativos, los objetivos estratégicos y la estrategia empresarial, ¿verdad? Entonces vamos a tener en la definición del plan estratégico estos 5 puntos que los tenemos que tener bien claros para pasar al siguiente paso, que es la formulación de ese plan. Y acá vamos a evaluar el alcance de los objetivos y estos objetivos deben de tener más o menos que se cumplan entre 1 a 6 años, podría ser más, pero la mayoría anda entre 1 a 5 años. Acá la literatura nos dice de 6 o más, pero la mayoría los coloca a los 5 años. Definición de la estrategia corporativa. Hay que definir cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar, cuál va a ser el plan de acción y en ese plan de acción colocar lo que son las tareas y los tiempos de realización, las metas, los términos concretos, las responsabilidades que cada quien va a llevar. Y también debe de llevar el presupuesto y los recursos. Luego, cuando se haya realizado esta fase, pasamos a lo que es la aprobación. Va a tener que ser aprobado, en el caso, por una junta directiva o por los socios de esa empresa. Luego, tendrá que difundirse, comunicarse a todos los niveles de la organización y debe de haber estímulos hacia algunos colaboradores. En cuanto a la ejecución, tenemos que hacer la medición de indicadores de cumplimiento que van a ser a nivel de los proyectos, porque cada uno de estos planes va a llevar proyectos. Tendremos que medir las estrategias que hemos considerado y también las metas. Y en el seguimiento vamos a hacer un monitoreo periódico al cumplimiento del plan de acción. ¿Qué grado de cumplimiento se ha llegado? Si llegamos a un 20%, 50%, un 60%, lo ideal pues debería de ser de un 85 a un 95% de ese cumplimiento y si es posible pues el 100%. La presentación del informe de ese cumplimiento, ¿para qué? Para hacer una revaloración y ver en qué hemos fallado y cómo podemos mejorar para luego volver a hacer la definición de ese plan, de un nuevo plan estratégico y continuar con este ciclo de procesos hasta lograr minimizar todo aquello que no nos haya permitido lograr los objetivos en un porcentaje idóneo, ni tampoco haber logrado esas metas. Acá podemos ver también con más claro lo que he venido explicando, que se debe de hacer el análisis interno y externo de la situación de la empresa. Esto, como les decía, es importante porque muchas veces se tiene la mayoría de las condiciones, pero a veces podemos tener problemas con el personal que no tenga la disponibilidad de hacer cambios y eso pues puede afectar, aunque se tenga el recurso económico, unas buenas instalaciones, apoyos externos, apoyos internos, pero si hay alguna situación que el personal no colabore positivamente, esto pues no va a funcionar. Entonces debe de hacerse un buen análisis interno y también externo, quiénes van a ser las personas que van a colaborar,
externamente, si vamos a tener el apoyo o no lo vamos a tener. Y al hacer este análisis, pues podemos decidir si seguimos o no con esa planificación. En cuanto a, bueno, luego el establecimiento de los objetivos, que es lo que queremos hacer, luego qué estrategias son las que vamos a tomar, y luego la implementación de las acciones que vamos a hacer, y luego el análisis y evaluación de los resultados. ¿Cuáles van a ser los beneficios de la planificación estratégica? En primer lugar, va a haber que nos vamos a anticipar y vamos a poder prevenir aquellos efectos que nos pueden alterar todo el proceso. Otro beneficio es que nos va a facilitar detectar oportunidades del mercado. Por ejemplo, en el COVID, ¿cuál fue una oportunidad de mercado que tuvieron los laboratorios clínicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál habrá sido una oportunidad de mercado que se abrió para el laboratorio clínico durante el COVID? ¿Quién quiere aportar? ¿Cuál fue una oportunidad de mercado que se abrió el laboratorio clínico durante el COVID? Y que a pesar de que había una gran probabilidad que los colegas se contagiaran, los laboratorios privados tuvieron una gran oportunidad. ¿Cuál fue? Como hablamos de empresa, ¿verdad? Y sería la empresa el laboratorio privado. En este caso tuvo una gran oportunidad de mercado. ¿Cuál creen que fue? Aquí voy a estar esperando el aporte de alguno de ustedes. Si no, nos va a agarrar la tarde. ¿Quién quiere aportar? ¿O todos se durmieron? Ajá, dígame. Que había una gran demanda para hacerse la prueba rápida de COVID. Ajá, ¿y eso en qué contribuyó a los laboratorios? ¿Cuál cree que fueron las contribuciones o en qué se benefició el laboratorio? ¿Cómo se beneficiaron los laboratorios? Dígame dos situaciones en que se benefició el laboratorio por esa oportunidad de mercado. Quizás económicamente. Muy bien, económicamente, muy bien Lenin, muy bien Alexandra, económicamente. ¿Y qué otro? ¿De qué otra forma se benefició el laboratorio? Porque vio una necesidad allí. A pesar de que había, bueno, mucho dinero, pero había una necesidad de algo y se benefició con ello. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Que además de la parte económica, ¿en qué sentido se benefició el personal? A pesar de que estaban en riesgo de contagiarse, ¿verdad? Pero se benefició mucho personal. Y por eso fueron contratados muchos colegas en diferentes laboratorios y aún pudieron, después de estar en un laboratorio privado, irse a un laboratorio de un hospital. ¿Alguien me podría decir? Si no, aquí vamos a estar hasta que alguien me diga. Vamos a ver, aquí voy a estar esperando que alguien lo diga.
Erika, ¿está presente? Erika, ¿qué se le viene a la mente? Erika, ¿está presente? Ya les digo, si pregunto y no responden es porque no están. Entonces tengo que poner un toquecito. Vaya, Erika. Dígame. Sí, presente. Lo que pasa es que tengo problemas con el audio y la computadora. Pero sí le oigo un poquito, se le oye bien. ¿Tiene usted idea qué oportunidad, además de la parte económica, qué otra oportunidad hubo para los profesionales de laboratorio? Uh-huh. Erika dice, lo tengo, dice. Problemas con el audio. Vamos a ver quién no tiene problemas con audio, ni con cámara, ni con máquina. Jennifer Marcela, ¿está presente? Jennifer Marcela Serrano creo que es. Sí, Serrano. ¿Está presente Jennifer? Roger, dígame Roger. Hola, Liz. De antemano, buenas tardes y disculpe la bulla, pero todavía en el trabajo. Pero ante la pregunta que usted hizo, para mí otra de las necesidades que ocurrió en ese tiempo fue la mayor demanda de profesionales para ejercer, ya que por diversos motivos esto se convierte en oportunidades, ¿verdad? Laborales. De oportunidad laboral, muy bien. Y además, diga. No, dígame. Sí, además de que hubo una oportunidad de que hayan sido contratados, que otra oportunidad, por ejemplo, dentro de los laboratorios, tuvieron los laboratorios que darle al profesional. Bueno, nuevos conocimientos y capacitaciones para la de procesamiento de sistemas. Exactamente. Entonces hubo una oportunidad que se dio acá de mercado, ¿verdad? Había que capacitar a todos los profesionales y así los profesionales mejor capacitados para dar el servicio que en ese momento se solicitaba. Y principalmente la capacitación fue en la toma de muestra. Y aquel laboratorio que tenía el personal mejor capacitado, tenía las pruebas, era el que mejor se cotizaba. Entonces, esa fue una oportunidad que se dio a nivel de la empresa, más que todo la empresa privada, que tuvo personal más calificado, y que tuvo muchos ingresos económicos bastante elevados. Ahora bien, en esa planificación, ¿creen ustedes, en la planificación que tenía cada uno de esos laboratorios, hubo improvisación? ¿Sí o no? Durante el COVID, ¿sufrieron improvisación esas empresas? Que era lo que en la planeación se debe de considerarse, el que no haya improvisación, porque eso da problema, pero en este caso, ¿creen que todos los laboratorios tuvieron que improvisar o estaban preparados? ¿Alguien puede opinar? Liliana Gabriela Bonilla está presente. Liliana Gabriela está presente. ¿Consideran ustedes o alguien, algún otro estudiante puede hacer ese análisis? Sí, Liliana, dígame. Buenas tardes, Lick. ¿Me escucha? Sí, le escucho bien. Yo considero, Lick, que quizás más allá de que no se deba de haber
Improvisación, yo considero que en el ámbito de la pandemia sí hubo, porque no era algo que se esperaba y para lo que se estaba preparado. Y se tuvo que preparar en el camino, pues, o sea, Sí. tuvieron que ir como a prueba y error, considero yo. Entonces no todo quizás fue totalmente estipulado, sino que en algún momento, en algún área tuvieron que haber improvisado para salir adelante con la situación que se estaba enfrentando, considero yo. Sí, muy bien la respuesta y la improvisación podríamos mencionar que estaba en la capacitación, porque no todos estaban capacitados en el manejo de las técnicas ni tampoco en la biología molecular. Y eso hizo que, dependiendo de eso, los que tenían más capacidad económica pudieron obtener muestras con respuesta rápida, que no se tenía que utilizar pues grandes equipos para realizar la biología molecular, ¿verdad? Entonces, los que salieron más favorecidos con todo esto son aquellos que tenían un mayor ingreso económico. Y sí, todos tuvieron improvisación. Aquellos laboratorios que no tenían una situación económica como muy relevante, pudieron en alguna medida, pero también fueron, como les dijera, tuvieron que ser absorbidos por otros más grandes. Por ejemplo, ¿qué estrategias tomaron estos laboratorios pequeños? Estos laboratorios pequeños, como no podían dar la respuesta, porque no tenían tal vez la cantidad de recursos, no la tenían capacitada, no tenían la parte financiera como para la compra de esos reactivos, que tuvieron que hacer, unirse a otros, a unos más grandes, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las cosas que ellos hicieron como una estrategia para sobrevivir ante esa situación. Bueno, muy bien, gracias por la participación de los alumnos que han respondido a estas preguntas. Luego tenemos otro beneficio importante, es la mayor rentabilidad y aumento de la productividad, lo que mencionábamos, ¿verdad? Que si estamos con una excelente planificación, va a ser rentable, va a ser sostenible esa empresa y va a tener pues un aumento de productividad y esa productividad va a ser de calidad también. La empresa va a obtener ventajas competitivas, es decir, que va a competir, como estamos en el mercado, ¿verdad? El mercado es una competencia alta y de qué manera se ve ventajoso por la innovación. La innovación permite esa competitividad. Y lo otro, que aumenta la comunicación y la motivación entre los empleados. ¿Por qué? Porque es una empresa estable, una empresa que va a estar con un entorno sin riesgos, y eso pues hace que con un salario adecuado, con un trato adecuado, entonces los empleados van a rendir más dentro de la empresa. Entonces, esos son los beneficios de la planificación. Y un empleado, pues, se va a sentir muy bien al sentir la estabilidad dentro de la empresa. Luego, un ejemplo aplicado al laboratorio. Por ejemplo, la visión que el laboratorio, supongamos que el laboratorio tiene como visión ser el más confiable del país. ¿Cuál sería la meta organizacional? Su meta organizacional sería lograr un nivel de satisfacción del paciente superior, vean acá, del 95%. Entonces, la meta que este laboratorio se ha colocado es lograr satisfacción del paciente en un 95%.
y a través de qué lo va a ir logrando, a través de la mejora continua, como yo les di anteriormente en los esquemas que veíamos con el ciclo. Siempre después de la evaluación se hace un plan de mejora, viendo aquellos errores y superarlos para el siguiente proceso. Entonces, si se hace ese análisis, que es un análisis científico, porque se utilizan instrumentos para conocer la satisfacción. ¿Saben ustedes qué instrumentos se puede utilizar para lograr conocer la satisfacción del paciente? ¿Alguien me puede decir si tiene conocimiento qué instrumentos se puede utilizar para conocer la satisfacción del paciente? Escucho. Misael está presente. Misael Alexander. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Vale. La pregunta sería, ¿cuál sería un instrumento que podemos utilizar para conocer la satisfacción del paciente y poder identificar si estamos en un 95% de satisfacción lograda en un año, por ejemplo, porque esta es la meta que se propuso este laboratorio? Entonces, ¿cómo este laboratorio va a conocer si ha logrado esa satisfacción del paciente? No sé si contarían las encuestas realizadas a pacientes, por ejemplo, acerca de cómo ellos califican la atención obtenida, o también quizá la evaluación de los resultados brindados por el laboratorio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería más por encuestas o por la segunda opinión que dio su compañerito? Analice, Misael, usted me decía a través de encuesta y la otra era a través de los resultados, me decía. Esa parte no la oí bien. Yo, para ser sincero, consideraría más la evaluación de la calidad de los resultados brindados por el laboratorio, porque es como más, ¿cómo es que se llama? Más evaluar directamente el trabajo que se está brindando. En cambio, con las encuestas realizadas a pacientes es como más difícil evaluar la opinión del paciente. Sí, porque ahí sería como en los resultados del control de calidad estaría, quizás estaría entendiendo yo que usted menciona que la satisfacción usted la estaría midiendo de acuerdo a los resultados del control de calidad. Pues fíjese que sí estaría bien, porque usted está logrando dentro de su meta de control de calidad alcanzar un porcentaje elevado de los resultados que han llegado a caer, por decir así, en el área aceptable, ¿verdad? De lo más real posible. Pero en este caso es satisfacción del paciente. ¿Cómo yo voy a conocer esa satisfacción del paciente? Acá nos estaríamos más que todo refiriendo a cómo él evalúa a través de una encuesta o de una opinión. Ustedes se han fijado que en muchas empresas ponen una cajita y ahí ponen la opinión, ¿verdad? Que pongan la opinión de cómo. Entonces, allí se puede conocer la satisfacción de ellos porque exponen un cierto porcentaje. También no sé si han tenido la oportunidad en algunos restaurantes, después de que los atienden, les pasan hoy por vía digital para que llenen una encuesta. Entonces allí es como podemos nosotros medir esa satisfacción del paciente. Siempre van a haber sesgos en cuanto a la respuesta, ¿verdad? Pero nos va a dar una respuesta pues un tanto
real y que nos va a permitir a nosotros elaborar estos planes de mejora que son continuos en tiempos de entrega y atención al usuario. No sé si queda clara esa parte. ¿Queda clara esa parte? Sí, me he dado a entender en esa parte, jóvenes. ¿O hay alguna pregunta o hay algo que no se haya comprendido hasta acá? Me gustaría que pusieran ahí un dedito o algo, una manita de que sí se ha comprendido hasta este momento lo que se ha estado explicando. Bueno, muy bien. Ese sería como un ejemplo. Gracias, Misael, y gracias a los que han participado. Acá, no lo pude hacer más, que se leyera mejor, pero bueno. Lo voy a tratar de mejorar en las diapositivas que les voy a pasar. En cuanto a las características de la planeación, está el nivel, los horizontes, menciona acá, y vamos a explicar a qué refiere, definiciones, importancia y naturaleza. Cuando hablamos de niveles, pues la planeación se va a dar al nivel global, a nivel corporativo, a nivel de negocio, a nivel funcional, a nivel operativo y hasta el nivel individual, porque cada trabajador dentro de su desempeño planifica sus actividades. Cuando hablamos de horizontes, hablamos de lo estratégico, de lo táctico y de lo operativo. Ya vamos a hacer la definición de estos 3 puntos. En cuanto a las definiciones, lo importante es la toma de decisiones anticipadas, ¿verdad? Cuando se ve por una situación que vamos por un caminito que no nos va a dar un buen resultado, se toma una decisión para evitar los riesgos, para que el riesgo pues no nos dé problema. Importancia, componente del proceso administrativo. La planeación es un componente de todo el proceso y nos va a permitir oportunidades futuras, ¿verdad? Porque si hacemos una buena planificación, por ejemplo, capacitar a nuestro personal, estamos viendo, por ejemplo, que viene un problema de salud o se está, como les dijera, en auge, un problema de salud, se capacita al personal inmediatamente para hacerle frente, por ejemplo. Luego, naturaleza, visión del futuro. A través de la planeación estratégica visualizamos lo que pueda venir y esto nos va a permitir definir el destino de la organización. Entonces, cuando hablábamos de horizonte, hablábamos de lo estratégico, de lo táctico y de lo operacional. Entonces, acá tenemos esta pirámide, que es una pirámide organizacional, va a haber un nivel superior, que es el nivel estratégico o de alta dirección. Y este nivel generalmente planea para mediano y largo plazo. El nivel táctico es un nivel intermedio directivo y es táctico o administrativo, y este se considera, al menos la literatura lo menciona, que es muy importante este nivel táctico, y este puede ser a mediano y corto plazo. Y el operacional es el nivel inferior o el nivel operativo y técnico. Aquí es donde se hace la supervisión y también que es la supervisión por medio de los mandos medios.
El táctico por lo general tiene mucha influencia en el nivel inferior operativo, no tanto el nivel superior, porque el superior da indicaciones a este intermedio, pero este intermedio tiene mucha influencia en este nivel operativo. Por tanto, este nivel es más administrativo y debe de cumplir al pie de la letra, por decirlo así, todo ese proceso o esa dirección que le dé el nivel superior para que este nivel operativo realmente realice su trabajo y haya una producción correcta. Entonces, este nivel operacional es a corto plazo y se va a realizar con base en la planeación táctica, lo que les decía, y es en los operarios, ¿verdad? Entonces, el nivel directivo es un estilo estratégico, es el que da la estrategia, por decir así, va a dar la dirección. Hay una planificación global de toda la empresa, la que maneja. Los mandos medios son los de la planificación de los subsistemas y empresariales. Entonces, aquí es donde se debe cumplir paso a paso lo que se requiere que el área operacional realice. Y estas evaluaciones tienen que estar siendo prácticamente diarias o rutinarias, ¿verdad? Porque no podemos dejar, por eso son a corto plazo. Podría ser en algunos casos diariamente o semanalmente o cada 15 días, dependiendo del tipo de situación. Entonces, a eso se refiere esa parte, esa característica de la planeación. Entonces, vamos a... Bueno, esto ya... No sé por qué se repitió, pero esto es lo que quería mencionar. ¿Cuáles van a ser los propósitos de la planeación? Los propósitos va a ser disminuir el riesgo del fracaso, esta diapo no se las había leído, como no, ¿verdad? Ya la había pasado. Creo que sí, ya la había pasado. Bueno, entonces vamos con los propósitos de la planeación, son disminuir los riesgos del fracaso, evitar errores y garantizar el éxito, administrar con eficiencia los recursos y asegurar el éxito en el futuro de la empresa. Ese es el propósito. ¿Cuál es la importancia? Propicia el desarrollo de la empresa, reduce riesgos y maximiza el aprovechamiento de los recursos y el tiempo. Hay algunos principios, que es la precisión, debido a que se van a decidir realizar acciones concretas. Debe de ser flexible, porque todo plan va a dejar un margen para algunos cambios. Luego debe de haber unidad de dirección. Acá los planes deben de tener o ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe uno solo para cada función, o sea, para cada función que se va a realizar en el laboratorio deben de haber un plan de trabajo. Y deben de estar coordinados con el plan general de la empresa. Consistencia. Todo plan deberá estar integrado al resto de planes. Rentabilidad. Todo plan deberá lograr una relación que espera respecto a los costos. El plan debe de expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o gastos. Participación. Se debe de lograr que todas las personas participen o que se vean parte de.
porque muchas veces no se da que las personas no se sienten parte de la institución y no aportan, teniendo muchas veces las capacidades para hacerlo, pero dependiendo de cómo es ese ambiente institucional, las personas se dedican únicamente a hacer su trabajo tal cual, ¿verdad? Pero no hay aportes para algunas decisiones que se quieran tomar y son muy indiferentes, y esto sí afecta a la institución. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos de contener una visión? Lo que la firma proyecta ser a largo plazo, o sea, lo que la empresa quiere ser a largo plazo, esa es la visión. La misión es el propósito que lleva esa empresa. Luego los objetivos, qué resultados se proponen alcanzar. Siempre se debe detallar los plazos y las acciones, o sea, si los quiero al año, si los quiero al mes o los quiero cada 2 años, dependiendo de eso, así será el objetivo. Y las estrategias es la descripción de la forma en que se canalizarán todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos. O sea, las estrategias son como las acciones para lograr estos objetivos. Las políticas, estas son las que van a guiar, es la guía que se diseña para toma de decisiones de cada una de las áreas de la compañía. El programa, o sea, cada plan, ¿verdad?, va a tener un programa. Y acá se detalla la serie de acciones que deberá llevarse a cabo para ejecutar cada uno de esos planes. Aquí es importante detallar el tiempo que se va a realizar cada actividad o acción. Y luego el presupuesto. ¿Cuál sería el detalle financiero de lo que costará la implementación de un plan? Hay que detallar costos, ingresos y egresos. Por ejemplo, en el laboratorio clínico, ¿cuál podría ser la misión del laboratorio? Realizar exámenes de laboratorio con fines diagnóstico, preventivo y en control de tratamientos en forma oportuna y eficaz para satisfacer las necesidades de clientes directos como pacientes y clientes indirectos como los médicos, las aseguradoras y algunas otras instituciones que tienen convenio con ese laboratorio. Y contar con el equipo humano, aquí sería recurso humano y tecnológico, y equipo, ¿verdad?, tecnológico, que sea calificado para la entrega de un servicio de calidad. Esta es la misión. Luego tenemos la visión, ser un laboratorio clínico acreditado, desarrollando un sistema de gestión de calidad que se traduzca en mejores servicios para nuestros clientes y así ser reconocidos por ellos como empresa de personas líderes en el área. Aquí tenemos la misión y la visión, que son parte del plan, de esta planeación. Vamos a hacer voy a adelantarme. Lástima que no pudimos tener la clase presencial, pero vamos a hacer este ensayo de elaborar una planeación. Ya les di más o menos la idea de cómo es la visión y la misión de un laboratorio. Vamos a trabajar, les voy a dejar por grupos que trabajen lo que serían objetivos de un laboratorio que ustedes considere, las estrategias que se puedan tener, las políticas, el programa y el presupuesto. Esta sería como un ejercicio porque aquí se pondría en práctica prácticamente lo que hemos estado revisando en esta clase.
Y como vamos a tener un examen, entonces el examen se estaría basando en este tipo de elementos, ¿verdad? Y para que pues sea un examen que saquen buenas notas, vamos a hacer este ejercicio de elaborar esta planeación. Entonces yo les voy a dejar a ustedes, les voy a enviar los grupos y ustedes van a desarrollar, pueden leer libros de administración y también con lo que hemos venido revisando y lo que les ponga en las diapositivas y las referencias, pues ustedes pueden elaborar esos objetivos, esas estrategias, las políticas y hacer un pequeño programa y colocar el presupuesto. Puede ser, en cuanto a un programita, podría ser un programa de capacitación, un programa sobre obtención de equipo, por ejemplo, o recursos, obtención de recursos materiales, o también sobre la atención al cliente, por ejemplo. O sea, ustedes decidirán en qué van a enfocarse para elaborar este plancito de un laboratorio clínico y poniendo en práctica lo que dice la definición de cada uno de estos aspectos. Yo les voy a hacer llegar la distribución y esto lo vamos a presentar antes del examen. Quizás 2 clases antes del examen voy a dejar tiempo para que me presenten estos elementos y así ver si nos ha quedado claro en qué consiste este proceso de planeación, porque el examen pues se va a basar en todo el proceso administrativo. Si ustedes han revisado, vamos a ver lo que es la planeación, la organización, la dirección, el control y la evaluación. Entonces, vamos a hacer este ejercicio como parte de su estudio, ¿verdad? Para el examen que vamos a tener en el mes de agosto. Luego, podemos decir que la planificación se realiza cuando se determinan los siguientes aspectos. ¿Qué es lo que se va a vender? ¿Verdad? Si viéndolo como una empresa común. ¿Qué es lo que se va a vender? ¿Cuáles van a ser los bienes y cuáles son los productos? Creo que ahí ya estamos claros en el laboratorio clínico qué es lo que nosotros vendemos. Somos una empresa, es algo mercantil. Cuando hablamos de laboratorio clínico privado, también de laboratorios institucionales. Aquí familias o a personas. ¿Dónde se va a vender? ¿En plaza o a domicilio? La promoción, ¿cómo va a ser la publicidad? ¿Cuáles van a ser los medios? ¿Cuál va a ser el precio? La oferta y demanda, calidad y cantidad. ¿Y cuándo se va a vender? Colocar las fechas. Cantidad de personas que se necesitan, la preparación requerida, momento en que se necesita, bienestar del trabajador, el salario, los incentivos, la atmósfera cordial del trabajo, necesidades de capacitación, si hay instructores o personas que puedan hacer la capacitación, disponibilidad de tiempo del personal, recursos didácticos disponibles. Todo esto se tiene que considerar en una capacitación. Evaluación del trabajador, control de calidad del trabajo, control de la cantidad de trabajos, fallas y los desarrollo del trabajo. Luego, esto sería cuando se planifica, en la planificación se realiza cuando se determinan los siguientes aspectos. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros vamos a realizar esa planificación. Necesidad de dinero para lograr el plan, restricciones financieras, dimensión de la empresa, necesidad de la ampliación,
Por ejemplo, aquí podrían hacer ustedes la planeación de cómo montar un laboratorio, podría ser. Obtención de recursos externos de un banco financiera, de entidades de fomento, de nuevos socios, o también cuando quieren equipar el laboratorio para realizar alguna prueba que les va a permitir innovar a ustedes en el laboratorio. Entonces pueden hacer un plan para poder implementar ese equipo, ¿verdad? Y poder ofertar otro tipo de pruebas, y con eso pues, ustedes estarían innovando en el mercado, y eso les puede generar una mejor adquisición económica. Volumen óptimo de la composición del activo y pasivo, o sea, el estado financiero, gestiones de... Pues estos son aspectos que se deben de considerar cuando se va a hacer esa planeación. Entonces también ustedes se pueden basar en estos aspectos para el ejercicio que tendrán que hacer, y lo vamos a presentar antes del examen. Y con esto les dejo esta referencia. Ustedes pueden buscar otras para que puedan, aunque creo que esta, bueno, les voy a poner otra. Creo que esta no es la más indicada, pero bueno, si no, se las voy a cambiar cuando les envíe las diapositivas. Bueno, hasta aquí estaríamos terminando la clase. Yo he considerado, jóvenes, por la situación de la facultad se está dando, que a cada momento nosotros estamos con esta situación de que no podemos dar las clases ni en la facultad ni en el otro lugar. Entonces, yo he considerado que para el día jueves, y ya lo hablé con la licenciada Cerón, que el día jueves voy a dar la clase también de esta manera, y quizá voy a grabárselas porque si nosotros vamos a estar en los edificios Apaneca, que también hay un montón de problemas ahí, de estructura, de que se va el agua, que no esté el internet, probablemente desde allí no les pueda dar la clase, porque a veces en la tarde uno está dando la clase y se va el internet. Entonces he estado considerando grabárselas, la clase del día jueves. ¿Y cuál es la otra razón? Que es el último día que nosotros, porque viene la vacación de agosto, y siempre el último día que vamos a entrar a una vacación, o dicen que van a fumigar, o que las ordenanzas van a cerrar más temprano, entonces nos va a tocar salir de ahí rapidito. Por esas razones, yo ya hablé con la LIC y le mencionaba pues que no voy a dar la clase presencial para evitar cualquier cosa. No sé ustedes cuál es su opinión, y si están de acuerdo, ¿verdad? Quedamos así, y voy a tratar de explicarles mejor cómo sería ese trabajo que van a hacer, y cuando tengamos oportunidad de tener una clase presencial, de donde yo sé que van a participar todos, porque la verdad siento que no participan, entonces en una presencialidad pues sí vamos a participar todos, para tomar pues decisiones de cómo vamos a llevar pues esta asignatura con más detalle. No sé ustedes si tienen alguna opinión, si están de acuerdo que se las envíe grabada la clase, o si hay alguna otra sugerencia. Alba Yanira dice que sí. Yo sé que les favorece a ustedes por su trabajo en
en sus prácticas, pero hay componentes que es mejor que lo vean, a no ser que ustedes tuvieran una mayor participación, ¿verdad? A nivel de clase virtual. Lamentablemente no la tiene y eso pues dificulta el que yo pueda considerar tener más clases virtuales con ustedes. Así es que como lo vamos a hacer en estos días y espero que después de agosto, que creería yo que sería el 9, tendríamos clase, creo que va a haber problemas, quizás sería hasta el 11 que tendríamos una clase presencial. Y esperaría que haya más participación por parte de ustedes. Yo les comprendo la hora, el cansancio que van de traslado, pero bueno. Entonces quedaríamos hasta acá y pues les deseo desde ya un feliz fin de semana, buena vacación, porque si les mando la clase grabada, pues ya no los podría tener así como en vivo, ¿verdad? Acá en la máquina. Entonces les deseo una feliz vacación y ahí les envío la clase. Cuídense. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias, Liz. Bueno.